El silencio fue lo que despertó a José Oliver. No fue la alarma, ni el sol de California que se colaba a través de las cortinas opacas de su mansión de Palo Alto, sino una quietud profunda y antinatural. El aroma del café colombiano de origen único, el preludio habitual de su día, estaba ausente. Extendió la mano sobre la cama king size y solo encontró la fría y tranquila seda del lado de su esposa. La irritación le invadió. Salió del dormitorio en puntillas, con su voz resonando en los suelos de mármol. Alexis. La única respuesta fue el zumbido del frigorífico Sub-Zero. Entonces lo vio. Una sola gota perfecta de sangre cerca de la puerta del garaje, y en la mesita de noche, su anillo de bodas descansaba como una acusación silenciosa. Su mundo, tan meticulosamente controlado, comenzó a fracturarse. La mansión de Palo Alto brillaba como la portada de una revista de arquitectura, una sinfonía de cristal, acero y mármol italiano que lo reflejaba todo y no revelaba nada. Anoche, sus paredes insonorizadas habían absorbido el escalofriante preludio de la desaparición de Alexis Ray. Había comenzado, como siempre, con la frustración de José. La adquisición de Ethel Red Biotech, un acuerdo que él consideraba su legado, se había venido abajo. 3 meses de trabajo, murmuró, con los nudillos blancos alrededor del teléfono, mientras caminaba de un lado a otro por la cocina de $100,000. Se había esfumado. Porque unos cuantos miembros del Consejo con corazón blando habían desarrollado conciencia sobre la ética. Alexis se movía con la precisión ensayada de un experto en desactivación de bombas. Conocía íntimamente el mapa de su ira. Su mandíbula era un manómetro, el apretón de sus dedos, un temporizador en cuenta atrás. Dejó su café, elaborado con granos que costaban más que la compra mensual de la mayoría de la gente, sobre la isla de granito. Las mangas de su vestido de diseño ocultaban el ligero amarilleamiento de los moretones de la semana pasada. Tu café, cariño, dijo. Su voz era una melodía ensayada de dulzura que sabía a veneno en su boca. Él no levantó la vista de su tableta. Según mi fuente, alguien de la Junta recibió una llamada. Una denuncia anónima sobre nuestra agresiva cultura corporativa. Sus ojos fríos y oscuros finalmente se alzaron para encontrarse con los de ella. Es curioso, ¿no? Cómo se filtran los asuntos privados. El corazón de Alexis latía con fuerza contra sus costillas. Un pájaro frenético en una jaula de hueso. Mantuvo una expresión plácida, una máscara que había perfeccionado durante 8 años. Eso es terrible, José. Lo siento mucho. Lo siento. Se acercó a ella, su 1,82 m de estatura eclipsando la luz de la mañana. Era guapo, con la crueldad de los depredadores, un hombre cuyo carisma era un arma. Siempre lo sientes, ¿verdad, cariño? Su mano se extendió, no para golpearla, sino con una gentileza engañosa. Su pulgar acarició la línea de su mandíbula, pero la presión era un recordatorio. No has vuelto a hablar con tu hermana, ¿verdad? Compartiendo nuestros asuntos privados. Su hermana Cara, su gemela, su único salvavidas hacia un mundo fuera de esta hermosa prisión. Sus llamadas semanales estaban muy controladas, llenas de lenguaje codificado que Alexis rezaba para que José no descifrara. Por supuesto que no. Conozco las reglas. Buena chica. Su pulgar presionó con más fuerza justo debajo de su oreja, porque las reglas nos mantienen a salvo. Nos mantienen juntos. Se inclinó hacia ella con su aliento cálido y oliendo a whisky caro de la noche anterior. El trato con Henderson era mi bebé, y cuando pierdo algo, encuentro otra cosa que romper. Lo entiendes, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Resistirse significaba una escalada. Una escalada significaba un viaje a una clínica de urgencias con una historia inventada sobre una caída por las escaleras. Obedecer era sobrevivir. Él parecía satisfecho, su ira momentáneamente apaciguada por la sumisión de ella. La soltó y volvió a su tableta. Tengo una reunión de la junta directiva en 1 hora. Prepara mi traje gris de Armani y cancela tu almuerzo con Sara. Te necesito disponible. Esta situación requiere control de daños. El almuerzo con Sara, su única amiga en este mundo aislado,
Era lo único que esperaba con ilusión. Otro vínculo con el mundo exterior cortado. Por supuesto, José, mientras caminaba hacia su suite principal, su mente no estaba en el traje. Estaba en el diminuto dispositivo de grabación militar escondido en el aro de su sujetador. Lo había capturado todo. La amenaza, la admisión de su naturaleza controladora, la confesión velada de su violencia. Era un archivo más para la colección que llevaba 3 años reuniendo. Un arsenal digital escondido detrás de los zapateros de su armario, dentro de una pequeña caja fuerte que él no sabía que existía. El plan que ella y Kara habían forjado a través de cientos de mensajes encriptados y llamadas telefónicas entre lágrimas estaba casi completo. La diatriba de la noche anterior no era solo otra noche de terror. Era la prueba definitiva. Era el detonante. Había perfeccionado la sonrisa que era su uniforme de prisión. Pero detrás de sus ojos se estaba gestando una tormenta. José Oliver pensaba que era un rey en su castillo, el amo de su universo. No tenía ni idea de que solo era un personaje de una historia que ella estaba escribiendo. Una tragedia en la que él era el villano y su caída era el capítulo final. A las 9 de la mañana, la irritación de José se había convertido en un pánico frío y agudo. Alexis no estaba en el spa. No estaba en las boutiques de lujo de University Avenue. Su Tesla había desaparecido del garaje y la aplicación de rastreo familiar que él había insistido en que ella instalara en su teléfono mostraba su ubicación como estática, justo en la isla de la cocina, donde el dispositivo yacía destrozado. Esto no era una rabieta, era una declaración. Llamó a su hermana, Kara Ray, una abogada de alto nivel en Houston. La llamada se conectó al segundo tono y Kara respondió. Su voz era profesional, nítida y totalmente indescifrable. ¿Dónde está? La voz de José era un gruñido grave desprovisto de toda cortesía. Se produjo una pausa deliberada en la línea, cargada de historia tácita. Lo siento. ¿Quién es? No juegues conmigo, cara. Soy José. ¿Dónde está tu hermana? José, son las 7 de la mañana en Texas. ¿Va todo bien? La leve preocupación era una obra maestra de condescendencia. Prácticamente podía oírla sonreír. Alexis se ha ido. Su coche, algo de ropa. Dejó su anillo. Debe de haberte llamado. ¿Por qué iba a llamarme a mí, José? La voz de Kara se volvió fría. La máscara profesional cayó para revelar el acero que había debajo. El año pasado dejaste muy claro que considerabas que mi influencia sobre ella era desestabilizadora. No he hablado con mi hermana en 3 semanas, gracias a ti. Era cierto. Después de descubrir que utilizaban un código infantil para comunicarse, les había prohibido las llamadas. Creía haber cortado el último hilo que conectaba a Alexis con su antigua vida. Darse cuenta de que podían haber encontrado otra forma, que podían haberle ganado la partida, le provocó una oleada de furia. Volverá, dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. No tiene nada sin mí. Siempre vuelve. ¿De verdad? La pregunta fue silenciosa, pero le golpeó como un puñetazo. Marcus, ¿qué le has hecho? El nombre quedó suspendido en el aire. Marcus, el nombre de su padre. Era el arma definitiva de Kara, un nombre sinónimo de un tipo diferente de tiranía doméstica a la que ambos habían sobrevivido de niños. Un recordatorio de que ella veía a través de él. Veía al monstruo con el que compartía nombre. Colgó el teléfono de un golpe y el sonido resonó como su propio control fracturado. Pasó la siguiente hora al teléfono con su asistente ejecutiva, Jennifer. Cancela mis citas de esta mañana. Necesito que hagas algo por mí. Extraoficialmente, rastrea todas las tarjetas de crédito de Alexis y recupera las imágenes de seguridad del servidor de la casa de las últimas 24 horas. Todas las cámaras, señor. Señora Oliver. De acuerdo. La voz de Jennifer denotaba una vacilación que él nunca había oído antes. Hazlo, Jennifer. 1 hora más tarde, Jennifer volvió a llamar. Su tono ya no era vacilante. Era gélido. Señor Oliver, todas las tarjetas de crédito fueron canceladas ayer por la tarde. La señora Oliver también cerró la cuenta de ahorros conjunta a la que tenía acceso. Lo hizo por internet a las 4:17 p.m. Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies.
las imágenes de seguridad. Eso es lo otro, señor, dijo Jennifer con voz tensa. Anoche alguien accedió al servidor central desde una dirección IP externa, una muy encriptada. No solo sacaron las imágenes de las últimas 24 horas, descargaron todo el archivo, 8 años de grabaciones, y borraron el servidor por completo. Los originales han desaparecido. El teléfono se le resbalaba en la mano entumecida. No se trataba de una huida, era un robo. Ella no solo había huido de él, había robado su propia historia, había robado las pruebas de su vida con él. La mansión, que antes era su fortaleza, ahora parecía la escena de un crimen en la que él era el único sospechoso. Caminó de habitación en habitación, sin ver un hogar, sino una jaula meticulosamente documentada. Las cámaras que había instalado para vigilarla, para controlarla, se habían convertido en armas contra él. Durante 8 años, él había sido el cazador, el que tenía todo el poder. Ahora, en el escalofriante silencio de su hogar perfecto, José Oliver comenzaba a comprender lo que se sentía al ser la presa. El fantasma en su máquina era su esposa, y ella ya le llevaba mucha ventaja. Mientras José Oliver caminaba de un lado a otro por el frío mármol de su jaula en Palo Alto, la artífice de su ruina se encontraba a 500 metros de distancia, en un elegante bufete de abogados de Houston con vistas al horizonte de la ciudad. Carala Ray estaba sentada en su escritorio de caoba, un retrato de calma y furia controlada. Su oficina era un centro de mando y ella era una general que libraba una guerra que llevaba años planeando. En un monitor se estaba completando una transferencia segura de archivos. 8 años de la vida de José, cada grito, cada amenaza, cada momento de crueldad casual, ahora almacenados de forma segura en un servidor al que él nunca podría acceder. En otro, redactó un correo electrónico anónimo. La lista de destinatarios era pequeña pero potente. Los 3 miembros más influyentes del Consejo de Administración de Oliver Innovations. Sus manos no temblaban mientras adjuntaba el primer archivo. Un breve videoclip en alta definición. Era de hacía 2 meses. El audio era nítido. ¿Crees que tienes elección?, gruñó la voz de José por los altavoces. Existes en esta casa porque yo te lo permito. Tus amigos, tu familia, tu propia vida. Todo es un privilegio que yo te concedo y que puedo quitarte. El video lo mostraba acorralando a Alexis en una esquina, con el dedo apuntando a su pecho. Cara vio el clip con el rostro impasible, pero con el corazón tan afligido por un dolor tan profundo que parecía un peso físico. Recordó la llamada telefónica que recibió después de ese incidente. Alexis había estado susurrando, escondida en el baño de invitados, con la voz temblorosa mientras relataba la pelea. Se enteró de que envié dinero al asilo de mi madre. Alexis había sollozado en silencio. Dijo que la dejaría sin dinero si volvía a hacer algo a sus espaldas. Me tiene controlada, Cara. Nos tiene a todos controlados. No por mucho tiempo, había prometido Cara, con un susurro feroz. Ya casi lo hemos conseguido, Lex. Aguanta, sé inteligente, sigue grabando. Esa promesa era el combustible para el fuego que estaba a punto de encender. No se trataba solo de justicia, se trataba de recuperar a la hermana que José había intentado borrar. Durante años había visto cómo él desmantelaba sistemáticamente a Alexis, aislándola de la familia, controlando sus finanzas, minando su confianza hasta que la mujer vibrante y brillante que una vez fue, se convirtió en un fantasma en su propia vida. Cara se había visto obligada a jugar un juego largo y agonizante, fingiendo ser civilizada, tragándose su rabia durante las vacaciones, mientras aconsejaba en secreto a Alexis sobre cómo construir una vía de escape, una prueba digital tras otra. Pulsó enviar en el correo electrónico. El asunto era sencillo, una cuestión de liderazgo. El cuerpo del correo era aún más sencillo. Antes de su reunión de emergencia de esta mañana para discutir el acuerdo con Ethelred, tal vez le interese revisar el archivo adjunto sobre la cultura corporativa de su director general. Habrá más, Will. A continuación, abrió una compleja red de cuentas offshore que había creado meses atrás utilizando una serie de sociedades ficticias.
Con unas pocas pulsaciones inició una transferencia. No era una cantidad enorme, solo lo suficiente para llamar la atención. Una suma precisa se transfirió de uno de los fondos de inversión personales menos conocidos de José a una cuenta que desaparecería en 12 horas. Era un aviso, una señal de que su imperio financiero era tan vulnerable como su reputación. Se recostó en su sillón de cuero, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el cielo crepuscular. La primera fase estaba completa. Había armado la bomba y puesto en marcha el temporizador. José pensaba que estaba buscando a una esposa fugitiva. No tenía ni idea de que estaba librando una guerra en dos frentes contra un fantasma de su pasado y una abogada que no tenía nada que perder. El dolor de Carrara era una piedra húmeda, y durante 8 años había afilado su ira hasta convertirla en una hoja tan fina y afilada que él nunca la vería venir hasta que les separara de todo lo que le era querido. El juego había comenzado y ella sabía cada movimiento que él haría antes de que él lo hiciera. En 48 horas, las grietas en los cimientos de José Oliver se habían convertido en abismos. El video anónimo causó conmoción en la junta directiva. Su reunión de emergencia sobre el fallido acuerdo con Ethelred se vio interrumpida por preguntas silenciosas y tensas sobre su estilo de gestión. Él vociferó y lo negó, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Su vida personal se encontraba en un estado similar de colapso. Contrató a Frank Morrison, un investigador privado canoso y cínico con fama de encontrar a personas que no querían ser encontradas. La gente no desaparece sin más, señor Oliver, dijo Frank en su oficina que olía a café rancio y desesperación. Encendió un cigarrillo, ignorando el cartel de prohibido fumar que había en su propia pared. No en los tiempos que corren. Su esposa era inteligente, más inteligente de lo que usted creía. Alexis no podía organizar una lista de la compra sin mi ayuda, espetó José, con un sabor amargo en la boca por la mentira. Frank soltó una risa humillante. Eso es lo que dicen todos los maridos maltratadores justo antes de que sus esposas les dejen en la ruina. Crees que la tenías atada con una correa, pero ella estaba construyendo una escalera mientras tú estabas ocupado sujetando la cadena. Las palabras golpearon a José con la fuerza de un golpe físico. Al día siguiente, su asistente, Jennifer, entró en su oficina. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de miedo y repugnancia. Dejó su carta de renuncia sobre el escritorio. Jennifer, ¿qué es esto?, exigió saber él. He recibido un correo electrónico esta mañana, señor Oliver, dijo ella con voz temblorosa. Uno anónimo. Tenía un archivo de video adjunto. No podía mirarle a los ojos, el de su cocina, la noche de la gala Henderson del año pasado. Cuando usted se cayó, incapaz de terminar. No puedo seguir trabajando aquí. No puedo formar parte de esto. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en el silencio de su oficina acristalada. La única persona que gestionaba todos los detalles de su vida profesional acababa de abandonarlo. Las paredes se le echaban encima. 2 días después, Frank Morrison lo llamó para que volviera a su pequeña oficina. Extendió una serie de fotografías granuladas sobre su escritorio como si fueran cartas del tarot que predijeran el fin del mundo. Eran de Alexis tomadas durante los últimos 6 meses. Alexis reuniéndose con una mujer en una cafetería de San José. Alexis entrando en un anodino edificio de oficinas en Oakland. Tu mujer llevaba una doble vida, afirmó Frank, sacudiendo la ceniza en un vaso de poliestireno. No son salidas para ir de compras. Esa mujer con la que se reúne es su hermana gemela, Cara Ray, y ese edificio de Oakland alberga una clínica de asistencia jurídica y un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. José se quedó mirando las fotos. En ellas, Alexis parecía diferente. Su postura era más erguida, su rostro más animado. Sonreía, reía con su hermana, una expresión genuina que él no había visto en años. Era el rostro de una desconocida. Y aún hay más, dijo Frank, deslizando una última fotografía por el escritorio. Esta fue tomada hace 3 días en una gasolinera a las afueras de Houston. La imagen mostraba a Cara Ray llenando el depósito de gasolina de un Tesla. El Tesla de Alexis,
Pero Alexis no estaba con ella. Cara estaba sola. Así que está en Houston. José respiró. Una oleada de adrenalina disipó su pánico. Tenía una ubicación, un objetivo. Frank negó lentamente con la cabeza. No me estás escuchando. Tu mujer tiene una gemela idéntica que es una abogada despiadada. Llevan años planeando esto. Esto no es un divorcio, señor Oliver. Es una demolición coordinada. Mi consejo es que dejes de buscar a tu mujer y encuentres al mejor abogado defensor que puedas permitirte, porque se avecina una tormenta y tú estás justo en medio de ella. Cuando José salió de la oficina del investigador, el hijo de Palo Alto sintió frío. La imagen de las dos hermanas riendo juntas se le quedó grabada en la mente. Había estado jugando a las damas, moviendo sus piezas con fuerza bruta e intimidación. Ahora se daba cuenta de que estaba en una partida de ajedrez contra dos reinas, y ellas ya estaban cantando jaque mate. Ni siquiera sabía que el juego había comenzado. La obsesión se convirtió en la nueva realidad de José. Ignoró el consejo de Frank, consumido por la perversa necesidad de encontrar a Alexis, enfrentarse a ella y reafirmar el control que estaba perdiendo rápidamente. Veía su rostro por todas partes, entre la multitud, en la calle, en los reflejos de las ventanas de su oficina. Pasaba horas viendo una y otra vez el único video de seguridad que aún tenía de la cámara de un vecino, en el que se veía el Tesla de Alexis saliendo de su garaje en la oscuridad previa al amanecer. Estaba persiguiendo a un fantasma y la persecución lo estaba llevando al límite de la cordura. Su mundo era una cacofonía de malas noticias. Se había filtrado un segundo video, esta vez a un blog tecnológico. Sus acciones se desplomaron. Los inversores llamaban exigiendo respuestas. Se estaba convirtiendo en un paria en el valle que una vez gobernó. Pero todo eso no era más que ruido. Lo único que importaba era encontrarla. La llamada llegó un martes por la tarde. No era Frank Morrison. El identificador de llamadas era un número bloqueado. ¿Es José Oliver? La voz era masculina, profesional, con un tono cansado. ¿Quién es?, preguntó José. Soy el detective Rodríguez del Departamento de Policía de Houston. Llevamos 2 días intentando localizarle, señor. Su asistente dijo que no estaba disponible. ¿Houston? Se le heló la sangre. ¿De qué se trata? Se trata de su esposa, Alexis Ray Oliver. El detective dijo, ha habido un incidente. Necesitamos que venga y haga una identificación positiva. Las palabras no le cuadraban. ¿Identificación? ¿De qué está hablando? Ella está con su hermana. Tengo a un investigador privado buscándola. Hubo una pausa tensa al otro lado de la línea. Señor, dijo el detective Rodríguez, suavizando la voz con una compasión sombría y ensayada. Hace 3 días se encontró a una mujer que coincide con la descripción de su esposa en una habitación de hotel aquí en Houston. Creemos que es ella. El vuelo de 1 hora a Houston le pareció una eternidad suspendida entre dos realidades. Una en la que Alexis era una adversaria brillante y vengativa, y otra imposible que aún no podía comprender. Entró en la morgue del condado de Harris, donde el olor químico estéril asaltó sus sentidos. El asistente retiró la sábana con una indiferencia ensayada. El mundo de José se detuvo. Era Alexis. Su rostro pálido e inmóvil bajo las duras luces fluorescentes, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, resultado de una caída en su infancia. Sin duda era ella, pero también era imposible. Parecía tranquila, con una serenidad que nunca había tenido en los 8 años que la conocía. Una aparente sobredosis, explicó con delicadeza el detective Rodríguez a su lado. Una combinación de pastillas y alcohol. El forense dice que llevaba varias horas muerta cuando el servicio de limpieza la encontró. Hace 3 días. Hace 3 días, mientras él contrataba investigadores, miraba fotografías y se consumía de rabia por su traición. Ella ya llevaba allí tumbada, fría. Las piezas encajaron con espantosa claridad. Los videos, los ataques financieros, las burlas, la destrucción calculada de su vida. No había sido Alexis, no podía haber sido ella. Había estado luchando contra un fantasma. La verdadera artífice de su ruina no era la mujer a la que perseguía, era su hermana.
Kara había estado utilizando su propia identidad como escudo, creando un rastro para que él lo siguiera, mientras que la persona a la que realmente perseguía ya estaba fuera de su alcance. Fuera del alcance de cualquiera, el giro era absoluto, un giro desgarrador que le robó el aire de los pulmones. No había sido superado por su tímida y destrozada esposa. Había sido el blanco de una mente maestra afligida y vengativa que utilizaba el dolor de su hermana muerta como arma. Su obsesión por encontrar a Alexis había sido una tarea inútil, una distracción diseñada para mantenerlo ocupado, mientras Kara desmantelaba su vida pieza por pieza. Había pensado que estaba en una batalla por el control. En realidad, era el sujeto despistado de una venganza post-mortem meticulosamente ejecutada. Señor Oliver. La voz del detective atravesó la niebla. Dadas las circunstancias y algunas acusaciones que han llegado recientemente a nuestro conocimiento, debo informarle de que usted es una persona de interés en la muerte de su esposa. La habitación del hotel en Houston era anónima, estéril, un lugar elegido por su falta de carácter. Fue aquí, 4 días antes de que encontraran su cuerpo, donde Alexis Ray dio su último paso. Se sentó en el borde de la cama king size, con una constelación de moretones morados y azules floreciendo en sus costillas y brazos, ocultos bajo un suave suéter de cachemira. Frente a ella, sentada en el único sillón de la habitación, estaba Kara. El rostro de su gemela era una máscara de dolor y rabia fría y latente. El viaje desde Palo Alto había sido una mezcla de dolor y adrenalina. Cada kilómetro que la separaba de José era como un soplo de aire fresco después de años de ahogamiento. Kara se había reunido con ella en un punto de encuentro designado en un pequeño pueblo de Arizona, donde habían intercambiado coches y teléfonos desechables con la eficiencia de espías, y ahora estaban en la tranquilidad de la habitación del hotel. La adrenalina había desaparecido, sustituida por un cansancio profundo que parecía más antiguo que el tiempo mismo. Esta vez me ha roto una costilla. Y a Kara, susurró Alexis. No necesitaba mostrárselo. Kara, que había curado más heridas de las que podía contar a lo largo de los años, podía verlo en su postura, en sus respiraciones superficiales. El acuerdo Ethelred fracasó. Llegó a casa como un huracán. Realmente pensé que iba a matarme. Relató la agresión final, con la voz desprovista de lágrimas, sustituidas por un escalofriante entumecimiento. Lo describió de pie sobre ella, con el rostro contorsionado por una satisfacción que la aterrorizaba más que la propia violencia. Le habló a Kara del dispositivo de grabación, el que había capturado cada palabra, cada amenaza. Está todo ahí, dijo Alexis, entregándole una pequeña memoria USB cifrada. Todo, el audio de esa noche, la copia de seguridad completa del servidor de la casa, todos los registros financieros que pude copiar. Todo está aquí. Kara tomó la memoria, cerrando los dedos alrededor de ella como si fuera una reliquia sagrada. Esto es todo, Lex. Es más que suficiente. Podemos ir a la policía ahora mismo. Podemos encerrarlo durante años. Alexis negó lentamente con la cabeza, con una leve y triste sonrisa en los labios. La policía. Kara, él tiene en su poder a la mitad de los políticos del condado de Santa Clara. Lo enterraría en gastos legales. Me pintaría como una esposa inestable y interesada. ¿Y qué nos pasaría a nosotras? A mamá. Los amenazó. Dijo que destruiría a todos los que me importan. Una orden de alejamiento no es más que un trozo de papel para un hombre como José. Nunca, jamás, me dejaría marchar. La terrible verdad se instaló entre ellas. Incluso huyendo, seguía atrapada. El poder de José se extendía mucho más allá de las paredes de su mansión. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Kara con voz tensa. Hacemos lo que habíamos planeado, dijo Alexis, con la mirada firme y clara por primera vez en años. El miedo había desaparecido, sustituido por una tranquila y decidida determinación. Tú desatas la tormenta. Quema su mundo hasta los cimientos. Usa ese impulso y destrúyelo. No solo legalmente, públicamente, financieramente. Haz que no tenga dónde esconderse. Lo destruiremos. Kara la corrigió.
Estarás a salvo aquí. Te conseguiré una nueva identidad, una nueva vida. Alexis extendió la mano y la posó sobre la de su hermana. No hay nueva vida para mí, Cara. ¿No lo ves? Nunca dejará de perseguirme. Mientras yo viva, tú y mamá nunca estaréis a salvo de él. Os utilizará para llegar a mí. Nunca se detendrá. Una comprensión aterradora comenzó a aparecer en el rostro de Cara. Lex, no. Ni se te ocurra. Encontraremos una manera. Iremos a algún lugar donde no pueda encontrarnos. No existe tal lugar, dijo Alexis en voz baja. Aquella noche rompió algo dentro de mí. No un hueso, algo más profundo. La parte de mí que sabía cómo esperar. Respiró hondo, haciendo una mueca de dolor. Me quitó toda mi vida. Lo único que me queda por dar es mi muerte. Alexis, por favor, Cara suplicó, con lágrimas finalmente corriendo por su rostro. No, esta es mi elección, mi último movimiento. Mi muerte me convierte en mártir, y a ti en mi ángel vengador. Te da una superioridad moral que nadie puede cuestionar. Hace que su destrucción no sea solo venganza, sino justicia para una mujer muerta. No puede hacer daño a un coche fantasma, y no puede usar a nuestra familia contra mí si yo ya no estoy. Hizo prometer a Cara. Un terrible voto sagrado hecho en el silencio sofocante de aquella habitación de hotel. Prométeme que lo terminarás. Prométeme que no dejarás que gane. Prométeme que le harás pagar por todo. Cara, con el corazón destrozado, le hizo la promesa. Fue la última conversación que tuvieron. Alexis le dio a su hermana el arma, el motivo y la bendición para llevar a cabo la guerra. Fue un acto de desesperación extrema, pero también un acto de amor extremo. Un sacrificio para garantizar que su hermana pudiera hacer justicia, algo que ella nunca viviría para ver. La redada del FBI se produjo al amanecer. No fue un golpe suave, fue un ariete que destrozó la puerta de roble de Jose Oliver. 20 agentes con equipo táctico irrumpieron en su impecable mansión, dejando huellas de barro en los suelos de mármol blanco que antes reflejaban su éxito y ahora solo revelaban su vergüenza. José fue arrastrado de la cama y la niebla del sueño fue sustituida instantáneamente por el frío impacto de la realidad. José Oliver queda detenido. La voz pertenecía a una mujer severa, de cabello oscuro, que vestía una chaqueta cortavientos azul marino del FBI. La agente Sarah Chen. Conspiración para cometer fraude, violación de las leyes federales contra el acoso y terrorismo doméstico. Los derechos Miranda eran un zumbido lejano en sus oídos mientras le esposaban las muñecas. Muñecas que en otro tiempo habían mandado en salas de juntas, ahora atadas e impotentes. A través de sus ventanas panorámicas, podía ver las furgonetas de los medios de comunicación alineadas en su calle como buitres reunidos para un festín. Los agentes se movían por su casa con metódica eficiencia, convirtiendo su santuario en un extenso almacén de pruebas. No solo se llevaban ordenadores y teléfonos, fotografiaban la abolladura en la puerta del frigorífico donde había golpeado la cabeza de Alexis. Utilizaban luminol para revelar las tenues manchas de sangre limpiadas en la alfombra del dormitorio que el personal de limpieza había pasado por alto. Cada rincón de su casa susurraba los secretos de su brutalidad. «Esto es acoso», protestó débilmente mientras lo conducían a través de su propia sala de estar. «Mi esposa está muerta. Todo esto es circunstancial, una invención de su vengativa hermana». La agente Chen se detuvo y se volvió hacia él. Su expresión carecía por completo de compasión. «La hermana gemela de su esposa ha presentado un caso muy convincente, señor Oliver, pero la prueba más condenatoria no proviene de ella». Señaló hacia su estudio, donde dos agentes estaban empaquetando cuidadosamente el contenido de su caja fuerte privada. «Proviene de usted». Un agente más joven apareció con un sobre de Manila en sus manos enguantadas. Se lo entregó a la agente Chen. Ella sacó el contenido y lo examinó con la mirada antes de mostrarle uno a José. Era una fotografía, una que él mismo había tomado. Un primer plano de un gran y feo moratón en el hombro de Alexis, artísticamente enmarcado contra su pálida piel. Recordó haberla tomado, con un perverso orgullo por la marca que había dejado.
La agente Chen revisó los demás objetos, más fotografías de lesiones ordenadas cronológicamente, historiales médicos de visitas a urgencias por accidentes y notas manuscritas con su meticulosa letra en las que detallaba correcciones de comportamiento y las respuestas de ella a la disciplina. Había documentado su propio abuso como si fuera un proyecto de investigación, un estudio de casos sobre el dominio y el control. Se decía a sí mismo que era para protegerlos, una prueba de que sus acciones eran meditadas, no impulsivas. Ahora, bajo la fría y dura luz de una investigación federal, lo veía tal y como era, el cuidadoso registro de un monstruo. Por Dios, Oliver, dijo la agente Chen, con una voz cargada de un disgusto que le dolía más que cualquier golpe físico. Guardabas trofeos. La palabra quedó suspendida en el aire, trofeos grotescos e innegables. Lo escoltaron hasta la puerta principal, cegado por los flashes de las cámaras de los medios de comunicación. Vio las caras de sus vecinos asomándose detrás de las cortinas, con expresiones que mezclaban la conmoción y la repulsión. El hombre al que conocían como el brillante y carismático visionario tecnológico estaba siendo sacado de su mansión esposado, expuesto como un abusador violento y patético. Cuando lo empujaron al asiento trasero del sedán sin distintivos, finalmente comprendió la magnitud de su derrota. Cara no solo había expuesto sus crímenes, había llevado a las autoridades hasta las pruebas que él mismo había conservado con tanto cuidado. No solo había sido superado en una partida de ajedrez, había sido él mismo quien le había entregado a su oponente la reina, el tablero y el libro de reglas, mientras creía que era él quien tenía el control. El ajuste de cuentas no solo se le venía encima, ya estaba ahí, y se había construido a partir de su propio orgullo y crueldad. La sala del Tribunal Federal era un teatro, y la ejecución pública de la vida de José Oliver era el evento principal. Vestido con un mono naranja que le quedaba mal y que había sustituido a sus trajes a medida, era un espectáculo de poder caído. La galería estaba llena de periodistas, defensores de las víctimas y curiosos morbosos. Pero los ojos de José estaban fijos en una persona, Cara Ray, sentada en la primera fila, con un traje negro, su armadura, su expresión tan serena e inflexible como una estatua de mármol. Cuando el fiscal la llamó al estrado, se hizo el silencio en la sala. Caminó con un porte que llamaba la atención, no como una hermana afligida, sino como una funcionaria del tribunal con un caso que construir. La fiscal comenzó. Señora Ray, ¿puede contarle al tribunal las pruebas que su hermana, Alexis, recopiló a lo largo de los años? Sí, respondió Cara, con voz clara y resonante. Mi hermana fue una víctima, pero no era impotente. Era una estratega. Durante los últimos 3 años de su matrimonio, trató el abuso que sufría como un caso legal que estaba preparando contra su agresor. Señaló una gran pantalla instalada para el jurado. Lo documentó todo. Apareció la primera imagen, una foto de un diario encuadernado en cuero. Contiene relatos detallados y fechados de 127 incidentes distintos de violencia física y más de 1000 ejemplos de abuso psicológico, incluidas amenazas contra nuestra familia. A continuación, reprodujo una grabación de audio. Era de la noche en que se rompió el acuerdo Eldred. La sala escuchó en silencio horrorizado las escalofriantes amenazas de José. Su voz, un susurro venenoso que prometía destrozarla. Varios miembros del jurado se estremecieron. Él pensaba que estaba afirmando su poder, explicó Cara con voz firme. Lo que realmente estaba haciendo era proporcionar pruebas admisibles para una acusación federal de terrorismo doméstico. Pasó a los videos, fragmentos de las imágenes de seguridad de 8 años que Alexis le había robado. En la pantalla se proyectó un montaje de crueldad. José abofeteando a Alexis en la cocina, empujándola contra la pared, su voz lanzando un aluvión constante de insultos y órdenes. El acusado trataba a su esposa como una propiedad, dijo Cara, narrando el espectáculo de horror. Utilizó su riqueza y sus conocimientos técnicos para crear una prisión de alta tecnología. Controlaba sus llamadas,
rastreaba sus movimientos y utilizaba los recursos de la empresa para asegurarse de que no tuviera vías de escape. Presentó registros financieros que mostraban pagos a investigadores privados para seguir a Alexis, recibos de software espía instalado en sus dispositivos. Era un retrato de control sistemático y obsesivo. José observaba aturdido cómo su propia brutalidad privada era diseccionada ante los ojos del mundo. El poder que había sentido en esos momentos se había convertido en vergüenza pública. Todas las personas presentes en esa sala lo veían tal y como era en realidad. Un cobarde patético que solo podía sentirse fuerte aterrorizando a alguien a quien había jurado proteger. Entonces, la compostura de Cara se quebró por un momento, revelando el dolor crudo que se escondía bajo la precisión legal. Su voz temblaba mientras pronunciaba sus últimas palabras. Mi hermana sabía que dejarlo era el momento más peligroso para una víctima. Sabía que él la perseguiría. Por eso ideó un plan en el que su propia muerte se convertiría en el catalizador de su destrucción. Se suicidó, señoría, porque este hombre la convenció de que era la única forma de escapar de él y proteger a su familia. No solo golpeó su cuerpo, asesinó sistemáticamente su espíritu hasta que no le quedó nada. Miró directamente a José, clavando sus ojos en los de él. No había odio en ellos, solo una vasta y vacía finalidad. Él le quitó la vida, pero ella me hizo prometer que terminaría lo que ella había empezado, para asegurarme de que él enfrentaría las consecuencias de cada moretón, cada amenaza, cada momento de terror. Esto no es venganza, su señoría. Es el cumplimiento del último deseo de una mujer moribunda. Es justicia. La sala del tribunal quedó en completo silencio. El peso de sus palabras se cernía sobre todos los presentes. José sintió que su mundo ya se había hecho añicos, disolviéndose en la nada. La reina había jugado su carta. No solo había perdido la partida, había sido borrado del tablero. El clímax de la vista no llegó con un discurso apasionado, sino con una tranquila declaración del fiscal, que sostenía un documento que acababa de llegar a su escritorio. Señoría, dijo con voz grave, tenemos los resultados definitivos del informe de la autopsia realizada por el médico forense del condado de Harris a Alexis Ray Oliver. Hay nueva información relevante para este caso. La jueza Williams, una mujer severa cuya paciencia se había evaporado claramente, miró desde el estrado. Proceda. El fiscal carraspeó. El médico forense encontró lesiones internas compatibles con la agresión que se produjo la noche del colapso de Ethel Red Deal. Pero hay algo más. En el momento de su muerte, Alexis Ray estaba embarazada de 6 semanas. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala del tribunal. El sonido fue una fuerza física que succionó el aire de la sala. Cara, de pie cerca del estrado de los testigos, se tambaleó, llevándose las manos a la boca mientras un sollozo que ya no podía contener se le escapaba del pecho. Ni siquiera ella lo sabía. José oyó las palabras, pero su mente se negó a procesarlas. Embarazada. La palabra le resultaba ajena. Un sonido de otro idioma, de otro universo. Un universo en el que él no era un monstruo. Miró del rostro sombrío del fiscal al devastado de Cara. Y finalmente, la realidad se abatió sobre él con la fuerza de un maremoto. No solo había matado el espíritu de su esposa, había golpeado a una mujer embarazada, a su esposa, que llevaba a su hijo. La brutal agresión final no solo había sido el catalizador de su suicidio, había sido un ataque a 2 vidas. Un sonido gutural y animal de angustia escapó de sus labios. Era un sonido de colapso psíquico absoluto. Su mundo cuidadosamente construido de control y negación no solo se fracturó, quedó destruido, reducido a polvo cósmico. Los alguaciles se acercaron a él cuando sus piernas cedieron y se desplomó en su silla, convertido en un cascarón vacío de hombre. Basándose en estas pruebas, la voz del fiscal se abrió paso entre el caos. El Estado desea añadir los cargos de homicidio involuntario y homicidio fetal. El veredicto final fue una formalidad. José Oliver, el titán de la tecnología, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su legado no fue la innovación, fue la infamia. 2 años después,
El edificio del centro de Houston se llenó de luz. Las paredes de cristal no revelaban escenas de intimidación, sino salas donde las mujeres compartían historias, donde los abogados ofrecían ayuda pro bono, donde los niños jugaban seguros mientras sus madres asistían a talleres de formación laboral. En la entrada, unas elegantes letras plateadas deletreaban el nombre de la Fundación Alexis Ray. Financiada en su totalidad con los bienes incautados a José Oliver, se había convertido en un modelo nacional de apoyo a las sobrevivientes de la violencia doméstica. Carl Ray se subió al estrado durante la gala anual de recaudación de fondos, toda una imagen de elegancia y fortaleza. Mi hermana creía que estaba atrapada, dijo ante la sala abarrotada, pero su legado demuestra que nunca estuvo indefensa. Su sufrimiento se ha transformado en un refugio. Su dolor se ha convertido en protección para miles de personas. La riqueza que un hombre utilizó para controlar y aterrorizar, ahora se utiliza para liberar a las mujeres. Desde